Julián, Chacón, Clavijo, Gisela, Laura. No es solamente que me activen esto, sino que yo tener la constancia de que ustedes efectivamente están en clase. ¿Me Vale, escuchan? si no les sirve el audio, sí, Chacón, lo escucho. Si no les sirve el audio, Vale. por el Messenger también me pueden escribir, porque esa es otra forma de participación. Lo que yo necesito es la evidencia de que efectivamente ustedes están sintonizados acá, sea por el medio que sea. Julián, entonces me iba a decir algo, alguna noción que tenga de la obra o del autor. Pues es un hombre que el cual le apasionaban los libros y leía Uh-huh, mucho las historias de los caballeros. uh-huh. Entonces impresionando por ellas que al final de leer tantas quedó loco y se creía un caballero y entonces buscó su burro, mira que es, Rocerante, algo así. Y entonces cogió una Rocinante. lanza y salió al pueblo así como desvariando. Y no me acuerdo la verdad mucho. Y después encuentra con Sancho Panza y que le dice que sea su escudero y el man también lo mira como loco, pero ahí lo sigue. Bueno, en el caso de Sancho Panza es porque ocurre algo particular. En sus desvaríos, como usted lo menciona, él le promete a Sancho Panza una gobernación. Y él, entre que no era un hombre con, digamos, ambos personajes eran de una característica, digamos, de una vivencia rural. El personaje principal se llamaba Alonso Quijano. Piensen en ese Alonso Quijano, un hombre por ahí de unos 48, 50 años, un hombre que, como mencionó Julián, era un hombre fanático de las novelas de caballería. Recuerden que en esa época las novelas, digamos, marcaron una etapa muy importante en el crecimiento de la literatura y una de las más conocidas eran las de caballería. Pese a que El Quijote de la Mancha está catalogado como una novela que es insigne de ese tipo, también tiene mezcla de otras cosas, porque así ustedes recordarán El Lazarillo de Tormes, que es un ejemplo de novela picaresca, que es una novela que más bien se utiliza para hacer crítica, para hacer mofa de lo que en ese momento era respetable. El Quijote también llega a tener esos tintes, e incluso tintes de la novela pastoril, porque la historia principal que ocurre con Alonso Quijano, de esas se derivan otras tantas, que como lo mencionaba por ahí su compañero Cristian, derivan muchas aventuras que ellos viven. Este hombre empieza, digamos, se empelicula tanto con las novelas que lee y tiene una admiración tan grande por los personajes de las novelas de caballería que sencillamente él se empelicula completamente y un día emprende su viaje para poder, digamos, salvar a la humanidad, porque los caballeros eran los héroes de aquel entonces. Estamos hablando por allá del siglo XVI más o menos. Entonces, estaba el personaje que siempre luchaba por los menos favorecidos, especialmente en este caso por las personas de escasos recursos, por las viudas, por los huérfanos, aquellas personas que de parte de la sociedad tenían la peor parte. Él emprende entonces su viaje con Rocinante y posteriormente se encuentra con Sancho Panza. Sancho Panza da un toque mucho más realista a la historia, porque él, a todo lo que emprende el Quijote, todas las situaciones imaginarias a las que él se enfrenta, muchas veces se le da el toque realista, pero también con un poco de humor y de sátira. Por eso les decía yo que esta novela tiene una combinación de varias cosas. Lo que le estoy diciendo, lo que estamos comentando en este caso, es una visión muy a grosso modo, muy abuelo de pájaro de lo que es la historia realmente. A pesar de que estos dos, digamos, representan lo que es la amistad, una amistad genuina, incondicional en varias de las circunstancias que allí se van narrando, cabe anotar también que otra de las situaciones, otra de las cosas emblemáticas es el gran amor que siente Don Quijote de la Mancha por Dulcinea del Toboso, que se supone, según su imaginación, la damisela o la doncella por la que lucha. Todo caballero debe tener una mujer por la cual lucha. En realidad era Aldonza Lorenzo.
Es un personaje que no aparece realmente en la historia, pero al que constantemente se le hace alegoría. Es decir, todas las luchas que tiene Don Quijote de la Mancha es por ganarse el corazón de Dulcinea, a quien la pinta como el mayor ejemplo de belleza, el mayor ejemplo de virtud, una mujer inteligente, una mujer prudente, una mujer hermosa, una mujer joven. Pero según muchos de los estudiosos de esta historia, dicen que nada se alejaba más de la realidad que esa versión que tenía Don Quijote de Dulcinea, porque la real Aldonza Lorenzo, o sea, la que él había transformado en Dulcinea a partir de su imaginación, era una mujer que trabajaba en la plaza de mercado vendiendo cebolla, una mujer que era mueca, que era gorda, que no tenía ningún tipo de preparación, que se alejaba totalmente de lo que él vislumbraba como esa doncella ideal, porque era una mujer que ya había tenido todo un trasegar, que no tenía digamos, ningún tipo de virtud espiritual, que de hecho era una mujer que como persona con calidad humana tampoco la tenía, entonces distaba absolutamente de todo lo que él vislumbraba. Don Quijote iba teniendo aventuras en diferentes poblaciones en ese afán de defender o de ayudar a la humanidad. Muchas personas que eran conscientes de su problema o notaban rápidamente que este hombre vivía en un universo paralelo, pues le sentían cierta compasión y le llevaban la idea. Otros se burlaban y otros tantos sí se llegaban a ser agresivos con él. Bueno, la historia se desarrolla así, es un libro que originalmente tiene casi 700 páginas, narra digamos que como les decía, hay una historia principal, pero de esas se derivan muchas más. Una de las razones de la riqueza o digamos de la valoración que se le tiene a esta obra. Al final de la historia, sencillamente, Don Quijote tiene como un despertar, vuelve a la realidad para morir, pero con la satisfacción de haber luchado o logrado lo que él tanto quería, así no fuera apegado a lo que él realmente soñaba, que era ser un caballero. Les hago la pregunta. ¿Ustedes por qué creen o qué han escuchado del por qué este libro es tan importante para la lengua castellana? ¿Por qué su importancia? ¿Qué tuvo este libro que no tuvo otros? ¿Qué le dio? ¿Qué tenía de particular? Cuando se conmemora el Día del Idioma, mucho se menciona de esto, ¿no? Entonces, yo quiero saber ustedes qué versión tienen del porqué de la importancia de ese libro. Cuenten. Pues digo yo que fue porque lo escribió uno de los escritores más reconocidos, se puede decir así, o más importantes que hubo en la literatura. Bueno, Entonces, sinceramente, en ese entonces, cuando se escribió la historia, no era que el señor Miguel de Cervantes tuviera muy buena fama. De hecho, cuando él lo escribió, él se encontraba en la cárcel. profe, dice la señorita Nicole que porque fue la primera obra literaria que se le dice novela moderna. Fue el espacio, tiene razón, porque de hecho, cuando se escribió el Quijote de la Mancha, se le abrieron las puertas al español moderno. Es decir, hasta ese entonces, pues ya nuestra lengua tenía todo un trasegar, pero a través de esta obra tan amplia, difundida, entonces se le dio un despertar. Nuestra lengua ya tuvo personalidad, es decir, se empezaron a utilizar términos, expresiones que antes no tenían. O sea, fue como la primera aventura, la primera apuesta que se le dio realmente a nuestra lengua, el español. Por eso es que se le da esa importancia a este escritor, porque él innovó de alguna manera para la época, fue una propuesta que hasta ese momento no se tenía. Los otros se quedaban simplemente en lo que ya existía o en la manera de hacer las cosas tal cual como estaban planteadas. Pero él hizo una nueva apuesta. Hizo una nueva apuesta en la manera de contar historias, en la manera de no respetar las convenciones y en la manera también de utilizar nuevos términos y nuevas expresiones. Entonces, por eso la trascendencia de la obra. Muchos de los términos que ahí se utilizan, de hecho nosotros lo seguimos utilizando. El adjetivo, por ejemplo, cuando se dice que se va a emprender, usted tiene una idea quijotesca, porque se deriva también mucho de las ambiciones o de las pretensiones que tenía el Quijote en esa época. Entonces, digamos que esa es una gran herencia que nos quedó a partir de la novela.
Paso a la actividad que ustedes van a hacer con eso y a justificar el porqué primero del archivo en PDF y segundo del listado que aparece ahí con los números que tienen previstos. En el archivo en PDF está la hora completa. Cada uno de ustedes va a buscarse en ese listado y va a mirar cuál es el número que le corresponde. Y con ese número va a ir específicamente al capítulo. Me explico. Si yo me llamo María Pérez y aparece María Pérez en la lista y soy la número 27, entonces voy al capítulo 27 de ese archivo en PDF que hallé ahí. Hago un paréntesis. Obviamente, no es la misma facilidad el que le correspondió el capítulo 1, que va a entrar hasta ahora contextualizado completamente en la historia, que el que le corresponde el capítulo 27, porque ha perdido mucho y le faltan nociones de lo acontecido previamente para comprender realmente lo que acontece. Pero afortunadamente tenemos herramientas como YouTube, por ejemplo, que si ustedes especifican capítulo 27, Quijote de la Mancha, les va a arrojar series animadas, les va a arrojar obras teatrales, les va a arrojar incluso personajes que están comentando ese capítulo. Entonces eso les va a ayudar a contextualizarse y comprender realmente lo que ocurre en ese capítulo. ¿Hasta ahí me hago entender? O sea, ¿qué es lo primero que yo hago? Buscar en el listado qué capítulo me corresponde y busco el archivo en PDF ese capítulo y lo leo. Solamente el trabajo es con el capítulo que a mí me corresponde, es decir, que aquí a ninguno le va a corresponder el mismo capítulo. Cada uno de ustedes va a tener un capítulo diferente. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿O tienen duditas, inquietudes hasta ahí? Porque me falta el 50% de la explicación de este trabajo. ¿Hasta ahí me hago entender? No, señora. Sí, señora, vamos claro. Listo. Entonces, yo ya tengo mi capítulo, ya indagué, ya averigüé, ya tengo una noción de lo que pasa en ese capítulo. Esta nota que se va a derivar de acá, solita, o sea, es una sola nota, solita, vale 20%. O sea, quiero ser clara en eso porque las otras actividades, por ejemplo, los otros 2 talleres junto con otro adicional que se va a enviar, esos 3 se promedian para sacarse una nota. Esta nota que les estoy explicando, esta solita, lo que se saquen vale 20%. Entonces, tiene un buen peso, esa no se promedia con nada más, sino que solita vale 20%. Para hacerla tienen 2 opciones, ¿vale? La primera opción, recuerden que es con el capítulo que a ustedes les corresponde. La primera opción, ustedes leen su capítulo y de ese capítulo van a sacar al menos 3 situaciones que ustedes consideran las más importantes, las más representativas, las más llamativas, las más interesantes, como ustedes lo quieran denominar. Las 3 situaciones que ustedes piensen que son las más importantes y las van a dramatizar. Van a hacer un video dramatizando esas situaciones. El trabajo es individual. Ustedes pueden, como no, la idea no es que hagan un monólogo, un soliloquio de eso, sino que ustedes representen esa situación, esas situaciones, perdón, son mínimo 3, pero si ustedes ven que hay 5 cosas o 5 situaciones que son interesantes, pues lo pueden hacer. Ustedes pueden utilizar para ambientar o para que les colaboren a su hermano, su hermana, su tía, su abuelo, su prima, su vecina, su novio, su amigo, en fin. Pueden haber otros, obviamente van a haber más personajes, pueden utilizar otros, pero ustedes tienen que aparecer, cada uno de ustedes tienen que aparecer actuando o dramatizando esas situaciones en particular. Yo no les digo que me tengan que grabar de corrido, porque obviamente no pretendo que me diseñen todo un guión, todo un libreto y posteriormente se lo aprendan y de corrido lo hagan. No, van a tener tiempo para eso. La fecha es 31 de julio, es decir, estamos hablando de más de un mes para este trabajo, para que lo elaboren bien, lo organicen bien. Es decir, que ustedes pueden organizar por escenas. Se aprenden un pedacito, bueno, como sea que lo vayan a organizar, y hacen actuación, lo hacen hoy en la tarde, mañana graban otro pedazo. Y ustedes saben que hoy en día a través de los programas de edición que uno encuentra también y que son gratuitos en internet, pues sencillo.